Vamos a asistir a una sesión más de los coloquios sobre Latinoamérica y este va a estar a cargo de Soledad Díaz Martínez. Algunos o la mayoría, todos, lo que más conocemos, es abogada en Uruguay, está haciendo su carrera académica también en Uruguay, donde da clases en dos universidades y es exalumna del máster oficial de Derecho. Bueno, es una buena conocedora, una experta en derecho procesal, derechos sociales, derecho concursal, y nos va a hablar sobre la nueva ley de Uruguay, concursal, que creo que tiene mucho interés desde varios puntos de vista. Uno, para conocer en primer lugar el derecho que se practica en Uruguay. Dos, también para ver la relación entre derechos, pues porque creo que esta ley tiene bastantes puntos en común con la española y en definitiva pues yo creo que es una sesión que nos enriquecerá a todos. Entonces nada más le damos. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar a ver la ley nueva que está en vigor desde el 2009. En realidad estaba previsto originariamente para entrar en 2008 y después, bueno, se prorrogó un año para acomodar la práctica y los juzgados, sobre todo al inicio de la nueva ley. Como ya se dijo, realmente la ley nuestra fue muy inspirada en la española. Hay muchas cosas textual, en otras no tanto. Por eso la idea mía hoy es intentar hacerlo, en la medida de lo posible, comparando y focalizándome en las diferencias. O sea, en aquellas cosas en las que realmente, algunas por tradición jurídica anterior, otras en algunos casos no está muy claro, pero por influencia de determinadas gremiales que participaron en el proceso, hubo algunos apartamientos del régimen español que es en lo que voy a intentar focalizarme. El régimen uruguayo, como es la regla prácticamente de toda Latinoamérica, el anterior era dado por el Código de Comercio, que era del siglo XIX, con un esquema, digamos, bien de quiebra tradicional, con un contenido punitivo y básicamente de liquidación de la masa del deudor, aprobado en 1868 y que realmente no preveía prácticamente ningún mecanismo de salvataje o de intento de salvataje. Ese sistema a su vez tenía los tradicionales inconvenientes que siempre se señalan en ese tipo de sistema, que depredaba el patrimonio del deudor, que en definitiva no permitía ninguno de los fines que se buscaban, o sea, ni cobraban los acreedores ni el deudor podía rehabilitarse, por lo cual durante 100 años, digamos, se señaló sistemáticamente su inoperancia, y una muestra de eso, que en mi opinión creo que fue cuando termina de impulsarse la reforma concursal, fue luego de la crisis del 2002, donde queda en evidencia no solo la inoperancia de ese procedimiento, sino el hecho de que prácticamente un 70 o 60% de las liquidaciones de sociedades físicamente no tramitaron ningún proceso concursal. Desaparecieron y no se hizo ningún mecanismo formal. Simplemente son sociedades que hoy están activas, que aparecen en el registro, pero empresas que bajaron la cortina y simplemente no realizaron ningún tipo de intento formal. A raíz de eso, también en el borde del inicio de la crisis se aprobó una reforma parcial que intentó paliar algunas de las inconveniencias del régimen anterior. Se creó la Comisión de Acreedores como un órgano activo que pudiera vigilar el procedimiento. Se crearon, lo más importante, los juzgados concursales, que fueron dos juzgados con competencia específica de concurso, pero también que en el caso de Uruguay tuvieron un inconveniente, que ahora vamos a ver que lo siguen teniendo. Tienen competencia en Montevideo para los concursos de todo el país, por lo menos arriba de cierto monto. En aquel momento lo tenían para todos, entonces eso también, por supuesto, generaba, digamos, además de la congestión de los dos juzgados, además la inoperancia desde el punto de vista práctico, sobre todo para todo el resto del país, que si bien no es grande, digamos, es evidentemente una distancia considerable. Además, leyes también posteriores de esos mismos años, de los primeros años del 2002, le fueron asignando paulatinamente más competencias en los juzgados de concursos en cosas conexas, como por ejemplo las acciones de responsabilidad de cualquier director de una sociedad que haya terminado un procedimiento concursal. Entonces, eso termina siendo que, si bien son procesos ordinarios, todos estos juicios que incluso estuvimos comentando en el seminario pasado, de que habían sido lugar por todas las liquidaciones de los bancos, terminaron todos ahí. Con lo cual hay dos personas físicas que hasta hoy recién van por la mitad, 8 años más tarde, de aquellos juicios del 2001, y que vamos a ver son quienes también están implementando la nueva ley. Con lo cual, también el panorama en ese aspecto no es muy auspicioso. A su vez, con el procedimiento, con la legislación anterior, antes de pasar a ver la vocación unificadora de esta ley,
desde el punto de vista legal teníamos tres tipos de procedimientos. El concordato, que tenía normalmente una finalidad preventiva, pero podía celebrarse en la quiebra para cerrar la quiebra, que podía ser de tres modalidades: el judicial, que era sometimiento al juez la propuesta de concordato para que convocara junta y se aprobara; extrajudicial, que en realidad era formalmente privado, pero podía judicializarse por oposición o pidiendo la homologación; y el privado, que era completamente privado y que se realizaba frente, el deudor iba uno a uno de sus acreedores, negociando con cada uno de ellos las quitas o esperas, se celebraba una escritura notarial y tenía el mismo efecto que el acuerdo alcanzado en la Junta. Me detengo en esto porque, si bien está derogado, esta figura es lo que hoy sobrevive en los acuerdos privados de reorganización que la ley uruguaya mantuvo. O sea, tomamos la ley española casi que en todo, regulamos el procedimiento de concurso, pero este instituto, que realmente es bastante más utilizado, o fue bastante más utilizado que estos otros dos, se mantuvo, y se mantuvo en realidad, si uno mira las intervenciones parlamentarias, en el entendido que había sido como la única punta buena de todo el régimen anterior. Entonces, en ese sentido es que sobrevive, y sobrevive con características muy parecidas. O sea, vamos a ver también que se otorga frente a notario o eventualmente frente al juez. Luego existía la moratoria, que era algo parecido al concordato, pero para las sociedades anónimas. Pero la única diferencia es eso, es que las sociedades anónimas tenían su régimen especial y que era judicial. Y después, como procedimiento simplemente de ejecución colectiva, la quiebra y la liquidación. Quiebra para todas las personas físicas y sociedades mercantiles no anónimas, liquidación para anónimas. Es un tema estrictamente de nombre porque el procedimiento era igual, la competencia era igual, y de hecho la liquidación se regulaba por remisión a la quiebra. Así que en definitiva era simplemente por esa cosa que en el sistema uruguayo, una razón un poco todavía no del todo clara, la sociedad anónima tiene en muchas cosas un tratamiento especial comparada con las demás. Bueno, estos son simplemente unos números que en realidad no son números oficiales, son números de la Liga de Defensa Comercial, que es la entidad, es una gremial de empresas que tiene mucha importancia en materia concursal. De hecho, fueron los impulsores de la ley, fueron quienes trabajaron en la ley, son quienes normalmente son designados síndicos, fueron los que inventaron esto de la comisión de acreedores que ellos integran, y obviamente estas cifras solo están disponibles para sus socios, y bueno, cada tanto las publican. Esto muestra también un poco que el volumen, digamos, de actividad en Uruguay no es muy alto, tanto, digamos, antes de la crisis como después. O sea, se registra que anualmente suele haber como menos de 50 procedimientos de liquidación o de quiebra, esto con el régimen anterior, esto llega hasta el 2009, y preventivos un poco más. O sea, 110 por año es bastante, o sea, en este periodo, después vuelven a descender, pero con todo, digamos, para hacer por más que es un país de 3 millones de habitantes, hablar de 50 quiebras por año es poco. Igualmente, como ponía acá abajo, se estima que normalmente la relación de la empresa que transita alguno de estos procedimientos frente a la que simplemente baja la cortina y desaparece es de 1 a 3. O sea que en realidad también eso muestra un poco, digamos, lo que es nuestra, en cierto aspecto, cultura concursal. O sea, y eso difícilmente con la ley nueva cambia a corto plazo. La única excepción es en el 2002, donde obviamente estos números se disparan, pero igual, digamos, para la entidad de la crisis, sinceramente, son números que muestran que no es común para los deudores transitar este tipo de procedimientos. Ahora, bueno, veamos ahora sí ya el ámbito de aplicación de esta nueva ley. Es muy similar también que la española, con algunas diferencias, ¿no? Bueno, este aspecto es común. Lo de intermediación financiera lo vimos con Héctor en el seminario pasado, porque es que no integran este régimen. Y una diferencia, digamos, es que los consumidores se siguen rigiendo, en el caso uruguayo, o sea, quienes no son empresarios en ningún sentido, por el régimen del concurso civil de lo que vendría a ser nuestra ley de enjuiciamiento civil, que está vigente desde el año 90, 89, y siguen quedando afuera del régimen concursal. O sea, en ese sentido, digamos, solamente quien realiza actividad empresaria definida como quien interviene en la circulación o producción de bienes o servicios. Quienes no participan en eso, o sea, el deudor civil por su ejecución de su hipoteca, su auto, o cualquiera de ese tipo de cosas, no entra nunca en un procedimiento concursal. Tampoco puede recurrir a los acuerdos de reorganización que vamos a ver después, que también, o sea, que si bien seguimos teniendo un cierto esquema donde el concurso sigue siendo para comerciantes. Igualmente el concurso civil del CGP, es del año 89, es bastante más moderno que lo que era la regulación que vimos del Código de Comercio, y es bastante similar.
De hecho, el tipo de estructura procesal es muy similar. Lo único que no tiene es que no prevé mecanismos ni de reactivación ni de reorganización, porque ahí sí se trata puramente de una ejecución de una masa. Tampoco las personas de derecho público, en realidad las únicas que entrarían son las paraestatales, que la ley no las excluyó. O sea, que excluyen las que son personas públicas estatales duras. Las paraestatales, en principio, que en Uruguay paraestatales hay todo tipo de cosas distintas. O sea, hay algunas que son netamente no concursables, como la Agencia Nacional de Investigación. Esa es algo como hasta parecido a la ESI en algún aspecto. Sí podría llegar a concursar una que es una cooperativa lechera. O sea, entonces en ese sentido la ley no excluyó a ninguna. Entonces, en el esquema general de la ley tenemos como dos grupos de procedimientos judiciales. O sea, dos cosas que pueden tramitar frente a un juzgado de concursos. El procedimiento concursal nuestro, inspirado en la ley concursal española, que es la que puse con LSE, y los procedimientos judiciales que pueden generarse con motivo de los acuerdos privados. O sea, básicamente, ya sea cuando el deudor elige hacerlo por vía judicial o cuando eligió por vía privada, pero un acreedor se opuso y también se genera un procedimiento de homologación y o oposición del concurso. También se hace una salvedad en la ley, aún dentro del ámbito de aplicación que veíamos, existen un régimen ligeramente distinto para pequeños concursos, que en Uruguay es bajísimo, son 3.000 euros, 3.000 y pocos euros, que para actividad mercantil, porque ya lo habíamos restado a los consumidores, realmente es muy poco, que básicamente se estructura en la reducción de plazos, pero no tiene cambios de estructura. Bueno, ahí no sé si se ve bien con los colores, pero como ven, el esquema general, digamos, es prácticamente el mismo que el de la ley española. O sea, una fase inicial con una solicitud de concurso del deudor a los acreedores, una posible declaración con unos efectos muy similares y la posibilidad de que luego se abra una fase de convenio o una liquidación. O sea, en esto, digamos, si excluimos los acuerdos privados de reorganización, la estructura es muy similar. También las posibilidades del convenio en materia de su contenido son similares y los principios en la fase de liquidación también. Por eso, como les decía, voy a tratar de focalizarme en lo que en realidad es distinto. En materia de la legitimación para pedir el concurso, es muy similar con un par de diferencias. Una es que se dio legitimación específica a esto que yo les decía que es la Liga de Defensa Comercial. O sea, fueron los impulsores de la ley, son quienes normalmente, o por lo menos ellos consideran que son quienes conocen las situaciones de insolvencia que pueden ser perjudiciales para el mercado. Entonces, la ley, si bien no la nombra con nombre y apellido, dice entidades gremiales con personalidad jurídica y representativas en materia comercial. Es clarísimo que no hay otra en realidad. Y después las bolsas de valores que también podrían llegar a instar el concurso. O sea, es decir, son sujetos que en definitiva no son acreedores por sí mismos, pero la ley les da legitimación de que igualmente solicitan el concurso. Luego puede hacerlo, bueno, los acreedores con o sin crédito vencido y el deudor puede hacerlo él, puede hacerlo cualquier administrador, puede hacerlo el síndico. Y una cosa que no me olvidé de poner ahí, pero que me pareció interesante, es que también puede instarlo, y se considera necesario, cualquier administrador aunque no ejerce la representación. O sea, aunque la sociedad no decida solicitar el concurso, porque no se logre el acuerdo social respectivo, un administrador, aunque no tenga facultades de representación según los estatutos, puede igualmente instar el concurso. Ahí la ley no dice si se considera voluntario o necesario, pero por la ubicación, o sea, está regulado dentro del concurso necesario, por lo cual parecería que en ese caso el concurso se consideraría necesario. Bueno, luego también, al igual que en la ley española, se pueden disponer medidas cautelares previas, en este caso con el régimen civil de la ley del Código General del Proceso, o sea, con contracautela, apariencia de buen derecho, sin ningún tipo de especialidad. Este proceso estaba idealmente, o sea, la fase de solicitud de declaración, en la ley está diseñado para durar de 2 a 35 días, o sea, 2 días si lo pide el deudor, que en 48 horas corresponde declarar su concurso, 35 si consideramos el traslado al deudor, la posible audiencia, la eventual pericia, deberían ser 35 días. Las pocas que se están implementando, hasta hoy, por lo menos 2, que fueron las que me tocó ver de cerca, llevan 6 meses sin declaración de concurso. O sea, una 5 meses y medio, la otra 6. O sea que ya esto, ya vemos que no empezó bien, porque hubo impugnaciones de la pericia, problemas de prueba. Lo cierto es que a los 35 días, y son un concurso fuera de crisis de 2 entidades normales, una es una farmacia y otra una cadena de supermercados muy menor. O sea que tampoco es que estemos hablando del concurso de una cadena gigantesca. Bueno, luego,
Pasada esta fase, sea por solicitud de uno de los legitimados o del propio deudor, procede la declaración de concurso, con consecuencias también muy similares que la ley española. La posibilidad, digamos, de disponer medidas cautelares, va a establecer el régimen de facultades, si va a administrar el deudor, si se va a nombrar un interventor, y obviamente se va a nombrar el síndico. En el caso del síndico es el administrador concursal, en el caso de Uruguay, que puede ser, de regla va a ser singular, pero puede ser plural. Y bueno, y acá va a comenzar toda la fase de verificación de créditos, elaboración de la lista y convocatoria a la Junta. O sea, ese esquema es común, y luego eventualmente, según lo que salga de la Junta, o si no existen eventualmente propuestas, puede existir la fase de convenio y la fase de liquidación. La fase de convenio supone obviamente la aprobación de un convenio. La liquidación se entra por causas muy similares, también como ven que en la ley española, ya sea que no hay propuesta, los acreedores la rechazan, el deudor solicita su liquidación, o se celebró convenio y no incumple. En todos estos casos, esto es una diferencia también importante, el incumplimiento del convenio da lugar a la fase de calificación. Cuando veamos, digamos, más tarde el incumplimiento del acuerdo de reorganización da lugar a la apertura del concurso. O sea, es, digamos, menos grave incumplir un acuerdo privado de organización, aunque haya estado homologado, que incumplir un convenio celebrado adentro del concurso. Si bien desde el punto de vista del contenido, los dos tipos de acuerdos pueden contemplar lo mismo y la eficacia también es esencialmente la misma, con algunas diferencias. También, al igual que en la ley española, puede abrirse una fase de calificación con similares presunciones de culpable o no culpable del concurso. La única diferencia es que en la ley uruguaya la calificación procede en más hipótesis. O sea, en la ley uruguaya prácticamente en todos los casos en que haya fase de liquidación va a haber siempre calificación, y aún en la fase de convenio va a haber siempre, salvo que el convenio sea que el concurso haya sido voluntario y que en menos de 2 años se paguen a todos los acreedores. O sea, fuera de esos dos supuestos va a haber siempre fase de calificación, con lo cual es un poco más amplia que lo que prevé la ley española. Bueno, este es el esquema general, como les decía, es igual con esas diferencias que fuimos marcando. Igual volvemos después para atrás. Bueno, también de acuerdo a lo que vimos, los sujetos del concurso van a ser esencialmente similares que los que vimos acá en la ley española, pero que según un 2 en vez de un segundo, seguimos con 2 juzgados de concurso que centralizan la competencia casi que de todo el país. O sea, en el resto del país pueden ser los juzgados de instancia hasta algo así como 2,5 millones de euros. Entonces, en realidad, si bien es cierto, es un monto alto, todos los concursos grandes siguen yendo a parar a Montevideo y todos los concursos de Montevideo también. Y bueno, evidentemente, estos 2 juzgados que además acumulan su competencia anterior, en especial en materia de acciones sociales de responsabilidad, que es lo que hoy más tienen. Bueno, obviamente el deudor y los acreedores, que pueden actuar por separado, en comisión o en junta, el síndico, que es el administrador concursal, y, como les decía, la Liga de Defensa Comercial, que tiene varias competencias y de hecho tiene hasta algunas prerrogativas en materia de designaciones sucesivas como síndico. Bueno, acá hay una diferencia importante con la ley española, y es que el presupuesto objetivo del concurso de la ley uruguaya lo partió en 2 grupos de presunciones. O sea, establece directamente, se presume el estado de insolvencia. La define igual que la ley española, como el estado del deudor que no puede cumplir sus obligaciones, elimina el regular, pero lo demás es idéntico, pero a renglón seguido empieza a decir, la insolvencia se presume y enumera 2 tipos de presunciones. De hecho, ya en doctrina en Uruguay se está discutiendo si estas presunciones son taxativas o puede existir insolvencia enmarcada como el deudor que no puede cumplir sus obligaciones sin que se cumpla ninguna de estas hipótesis. Hasta ahora se entiende que no, por lo menos en las 3 sentencias creo que han salido con el régimen nuevo, se entiende que son taxativas, pero lo cierto es que si uno mira cómo está regulada la ley española, que dice que procederá a decretar el concurso cuando, y se listan las circunstancias, es mucho más claro que este régimen doble de presunciones. Amén de que hay algunas presunciones que están mal ubicadas, porque, por ejemplo, o mal ubicadas o mal redactadas, porque el incumplimiento de un acuerdo privado de reorganización o la omisión de comparecer al juzgado está puesto como relativa, pero en 100 artículos más tarde, cuando la ley regula los efectos de incumplir un acuerdo, dice que se decretará sin más el concurso, como que no hay vuelta atrás. O sea que ahí también incluso hay inconsistencias, porque lo cierto es que al aprobarse la ley uruguaya, si bien se copió la española en buena parte, lo único que realmente se discutió en el Parlamento fue esto. O sea, qué tanto
se podía adelantar el momento de la declaración, qué tanto podía el deudor no probar en contrario su insolvencia y que hubiera causas que automáticamente iniciaran el concurso. Y la verdad es que ahí creo que hubo algunos copiados. Bueno, de hecho las presunciones cambiaron, varias cambiaron de lugar más de una vez. Entonces también creo que en ese problema fue lo que pasó con esto que quedó, originariamente venía de acá, quedó en la parte que se regula el acuerdo como absoluta, pero después se terminó pegando en las relativas. Bueno, las relativas, algunas se parecen a los presupuestos de la ley española, otras no tanto. Básicamente se puede probar en contra y el deudor puede evitar la declaración de concurso, aun si se demuestra que el pasivo supera el activo. Bueno, en el caso también de los embargos de demandas ejecutivas también. También se presume la insolvencia cuando se incumplen obligaciones por 3 meses o tributarias por 1 año, que tienen como una especie de tolerancia especial. Si se cierra definitivamente el cierre o establecimiento de la sede principal de la administración. Si el Banco Central, que es quien supervisa el sistema de clearing de cheques, clausura o suspende cuentas del deudor, ahí también hay una presunción de insolvencia. Si incumple un acuerdo privado de organización o no comparece al juzgado en oposición, que vamos a ver después, pero en cualquiera de esos 2 casos también se presume la insolvencia. Y en todos estos casos, como decía, se puede probar en contra. No se puede probar en contra, bueno, cuando se solicita su propio concurso, cuando fue declarado en concurso por el juez del Estado del domicilio principal, ahí también procede concurso sin posibilidad de prueba en contrario. Bueno, y si realizó distintos tipos de actos fraudulentos, ya sea para obtener créditos o esconderse de sus acreedores. Como decía, son parecidas en sustancia a las de la ley española, hay algunas diferentes, pero lo que en realidad más desconcierta fue el haberlas hecho en esta técnica de grupos de presunciones. Bueno, los efectos de la declaración también, como decía hoy, son sustancialmente los mismos que los de la ley española, por eso solo incluí algunos que de repente me parecieron más emblemáticos. Uno es el cese del cómputo de los intereses, la especificación de las deudas, que en Uruguay es fundamental, o sea, todo el endeudamiento es en dólares y normalmente cuando tenemos procedimientos concursales es cuando a su vez suele haber habido una devaluación dramática o algo adicional, que fue lo que pasó en 2002, entonces la especificación de las deudas realmente era más que esperable. Bueno, cualquier bien que supere el 5% de la masa activa requiere autorización para gravarlo en cualquier sentido, lo haga el deudor o lo haga el síndico, según cómo hayan quedado las facultades de la administración. Y después otro aspecto que me pareció interesante es que en materia de las acciones revocatorias, si bien también se regularon igual que en la ley española, o sea, se mantuvo el mismo criterio, los gratuitos se presumen, en los onerosos se agregó un elemento subjetivo que no estaba en la ley española, que es que solamente se puede revocar cuando haya que demostrar que la contraparte conocía o debía conocer el estado de insolvencia. O sea, con eso se acota un poco, si se quiere, el ámbito de las acciones revocatorias. O sea, nuestra ley anterior no tenía previsto las acciones revocatorias. De hecho, fueron de las cosas que más existían, sí, las paulianas, y existía la posibilidad de revocar, pero solamente con fraude comprobado de las 2 partes, según lo entendía la jurisprudencia, no simplemente por conocer o haber debido conocer la insolvencia. Este fue uno de los puntos que más se discutió sobre, digamos, el tema del periodo de sospecha de 2 meses y cómo en una economía que en cierta forma vivimos de sobresalto en sobresalto, por cómo alguien puede estar especulando siempre con los 2 años anteriores a una declaración de concurso. Bueno, se incluyó que la contraparte, o sea, que se pruebe que la contraparte al menos debía conocer el estado de insolvencia. Que ahí también hay toda una discusión si eso puede probarse por lo menos acreditando la no existencia de las presunciones del principio que vimos del artículo 4 al momento de contratar, o si el hecho de no existir ninguna de esas presunciones igual podría implicar que hubiera estado de insolvencia y por ende también ser revocable el contrato. Las demás cosas son sustancialmente iguales, o sea, bueno, ahí me olvidé incluir un número. Las demás cosas son sustancialmente iguales. Tengo una otra versión. En efecto, el tipo de los privilegios, o sea, es bastante parecido el esquema. Para Uruguay sí fue una novedad, porque Uruguay tenía el sistema de privilegios del Código de Comercio, que era bastante más complejo. Y los créditos quedaron básicamente divididos en privilegio especial, general y subordinados. El privilegio especial es el que tiene garantía real, prenda o hipoteca, que en el caso de Uruguay, antes de esta ley, básicamente tramitaban con la absoluta independencia del concurso, o sea, se ejecutaban por separado hasta en otro juzgado y seguían en paralelo. Ahora se incorpora una especie de moratoria de 3 meses, o sea, tramitan, se van a ejecutar en el concurso, pero se tiene que cesar la ejecución por 3 meses, lo cual es un plazo relativamente breve en el cual
el legislador se imaginó que iba a estar resuelto si se iba a adoptar un convenio, si no, si realmente esos bienes a ejecutar podían ser, no sé, la planta industrial y podía implicar la caída del convenio, pero como les decía hoy, los pocos casos que ya han ido caminando con el régimen nuevo muestran que 3 meses no dan para nada, o sea que en 3 meses no se ha llegado ni a la Junta, por lo cual lo cierto es que esa previsión, que es razonable con la hipótesis del legislador de que en 35 días estuviera convocada la Junta desde que se presentaba la solicitud, ya al no estar funcionando eso, esto de los privilegios especiales en realidad me parece, todavía es temprano para decirlo, pero que seguramente no funcione demasiado bien. Luego, bueno, quedaron con privilegio general. Los laborales, que no incluía el monto ahí, pero son algo así como 20.000 euros, que quedan con privilegio, el resto quedan como comunes. También los relativos a aportes a la seguridad social por créditos laborales. Los tributarios de hasta 2 años para atrás, o sea, si tienen más de 2 años son comunes. Y también se le da privilegio al acreedor que insta el concurso hasta la mitad de su crédito, pero con un límite también de que eso no sobrepase el 10% de la masa. Y por último, los subordinados, que para Uruguay son una novedad, que por lo menos una ley los reconozca como que existen, porque antes no existían. La doctrina y la jurisprudencia habían admitido la subordinación de origen contractual, pero la verdad es que no había ninguna norma. Ahora, por lo menos están mencionados en la ley, pero solamente lo integran las multas y demás sanciones pecuniarias, cláusulas penales y de ese tipo, y los créditos de personas relacionadas al deudor. Los convencionales volvieron a quedar afuera. O sea que, si bien la doctrina los admite, digamos, en la validez del pacto de subordinación, no queda claro cómo van a funcionar adentro del concurso. O sea, si realmente se va a reconocer la autonomía de la voluntad, el rango, digamos, de entrar efectivamente como subordinado frente a todo el mundo. Interpreto que sí, pero la verdad es que todavía no hay decisiones al respecto. Aunque la posición que los admite es publicada por una profesora de concursos que es jueza de concursal, es una de las 2 juezas de concursos. Así que es dable pensar que por lo menos la mitad de los juzgados de concursos lo van a admitir. Bueno, el otro punto que por eso me quería detener un poco más, porque en realidad para mí es capaz lo más interesante, fue la supervivencia del concordato a través de estos acuerdos privados de reorganización, que como les decía hoy en realidad se basan en eso, en que el concordato funcionó también durante 100 años, que de hecho fue el único procedimiento concursal que alguien usaba, si bien los números que vimos mostraban que no eran muchos, pero lo cierto es que se utilizaban, se mantuvieron, y básicamente se mantuvieron, ahora lo vemos más en detalle, pero con la misma modalidad. Una modalidad totalmente privada, donde el deudor va uno a uno de sus acreedores logrando la firma, termina, lo notifica a todos los demás, obviamente lo protocoliza con un notario, y se terminó, y tiene el mismo efecto, y vincula, salvo que sea impugnado. Otra modalidad, que es la modalidad, digamos, la segunda opción, enteramente judicial, se presenta al juzgado con los mismos documentos que para pedir el concurso, pero solicitando ya el contenido del acuerdo que pretende y la notificación a los acreedores. Y luego el camino del medio, ¿verdad? Un acuerdo que empezaba como privado, que se lograba el acuerdo de algunos acreedores, pero que otros acreedores se oponían, entonces se judicializaba. Pero que era exactamente lo mismo que antes era el concordato judicial, extrajudicial y privado. Es exactamente idéntico. Tiene alguna diferencia, pero en esencia es lo mismo. Este mecanismo siempre ha sido muy criticado en Uruguay, si bien se usa montones. La razón principal era que se decía que era un mecanismo que hacía que las empresas grandes lo utilizaban cada X periodos para limpiar pasivo. Se decía que iba una gran cadena de supermercados, agarraba a todos y cada uno de sus proveedores diciéndole o firmás acá o no te puedo pagar, y con eso, digamos, como que al ser totalmente negocial, o sea, la crítica que recibía, no siempre, digamos, se garantizaba la igualdad de los acreedores. Lo cierto es que, por otra parte, como les decía, es el único mecanismo que ha sido utilizado recurrentemente, y por eso todos quienes participaron en la elaboración de la ley, principalmente la Liga de Defensa Comercial y 2 universidades, entendieron que valía la pena mantenerlo. Requieren, eso sí, una mayoría ligeramente mayor que para la mayoría de los convenios en el concurso. Los convenios en concurso tienen mayorías que pueden llegar a 75%, pero dependiendo del contenido. En principio alcanza con la mitad de los acreedores comunes. Acá siempre, cualquiera sea el contenido, requieren un 75% del pasivo a favor. Y otro aspecto importante, solo se pueden disponer antes de la declaración de concurso. Pueden sí incluso seguirse tramitando luego de la solicitud de concurso, pero nunca después de la declaración. Que eso también es una diferencia con el concordato. El concordato en el régimen anterior existía el concordato en la quiebra.
ahora obviamente eso queda sustituido por completo por el convenio del nuevo procedimiento concursal. Como les decía, bueno, hay dos modalidades grandes, ¿no? Privado con homologación. Y esta que queda en el medio, que es el que empieza como privado, hay oposición y termina con homologación. Las causas para oponerse son taxativas, son básicamente que las firmas no corresponden a quienes realmente aparecen, o sea, que aparece un 75% del pasivo, pero que las firmas no son auténticas, que existieron maniobras para afectar la paridad de los acreedores al otorgarlo, que bueno, es ilegal o inviable el convenio, y que para lograr los acuerdos el deudor ocultó o exageró el activo pasivo. Esto es razonable considerando que es un procedimiento que el deudor hace completamente solo, golpeándole la puerta a cada uno de los acreedores y logrando su firma. Luego lo publica y lo notifica a los demás acreedores y pueden oponerse. De no oponerse, el acuerdo queda firme como tal, solo en base a la escritura pública, y tiene los efectos, digamos, de alcanzar a todos, aún obviamente a los que no lo aprobaron. Esta no es la última. Tengo acá la última. Quedó cortada. Con razón, esta no era. Ahí está. Bueno, las principales características que un poco surgen de lo que estamos diciendo, pero para sistematizar, en principio el contenido es el mismo que el convenio en el concurso. ¿Qué vamos a hablar? Abajo tienes un... Ahí está. Ahora veía. Ahí. El contenido es el mismo que el convenio en el concurso, o sea, puede incluir quitas, esperas, reestructuraciones, combinaciones de las modalidades anteriores, iguales. No se mencionan específicamente modificaciones estructurales, pero ni la ley de sociedades las impide ni la ley de concursos, con lo cual dentro del concepto de, además la ley dice algo así como reestructuraciones empresariales, como en un sentido bastante amplio. El único punto, digamos, que podría ocurrir eventualmente es que, ya no por la ley de concursos, sino por la ley de sociedades, los acreedores pueden pretender que una sociedad que se fusiona y en un periodo no mayor a 3 meses entra en quiebra, bueno, concurso ahora porque la ley es anterior, pueden considerar los patrimonios como separados. O sea, la fusión puede ser inexistente a su respecto. Y sobre eso esta ley no armonizó nada, y esa norma de la ley de sociedades comerciales es del 90, pero sigue existiendo. Entonces, el único punto que podría plantearse es adoptada una modificación de este tipo si después, obviamente, el acuerdo se incumple y termina existiendo una declaración de convenio, qué eficacia va a tener esa fusión frente a los acreedores y la posibilidad de considerar los patrimonios como separados. Eso también la ley no dijo nada y todavía no hay precedentes judiciales. Bueno, dentro de los efectos de estos acuerdos, si bien decíamos que podían ser de 3 modalidades y que en esencia daba lo mismo, hay algunas particularidades que hacen que el acuerdo con homologación judicial, capaz no tanto a los efectos definitivos, pero sí durante su tramitación, sea más beneficioso hacerlo por vía judicial. Una de ellas es que cuando hay homologación judicial después, en principio, no puede haber concurso mientras el acuerdo está vigente. Sí, si se incumple o sí, si el deudor no comparece en el trámite. Pero en principio no se puede declarar el concurso. En el privado sí. O sea, en el privado puede existir el deudor tramitando con sus acreedores su acuerdo por separado y que en paralelo otro pida la declaración de concurso y eventualmente se decrete. O sea, el privado en ese sentido corre independientemente del concurso. Lo segundo importante es que, ya sea en los homologados inicialmente como por oposición, es imposible iniciar ejecuciones contra el deudor por 1 año y se levantan todos los embargos que existan por un periodo de 1 año. Entonces también es otra, digamos, razón para que el deudor prefiera el mecanismo del acuerdo privado con homologación y no el enteramente privado. Y por último, el último dato es que el rechazo de la solicitud judicial o por oposición a la homologación, si el deudor no comparece, abre el concurso, pero se va a considerar voluntario. Esto es lo que yo les comentaba hoy, que en realidad hay acá una incongruencia con las presunciones de insolvencia, porque este artículo, que anda como por el 100 y pico,
dice se decretará el concurso sin más, y en el artículo 4, como después se cambió, dice que es una presunción relativa. Pero lo cierto es que en cualquier caso es altamente probable que sea por rechazo, por incumplimiento o por incomparecencia, eventualmente se abra el concurso. Que eso también es una diferencia, si se quiere, con el régimen anterior del concordato. En el régimen anterior también el rechazo del concordato o de la solicitud de moratoria abría directamente la quiebra, que era un poco más grave. O sea, ahora, digamos, si bien es cierto que se abre el concurso, todavía podría en teoría transitarse la fase de convenio. En el régimen anterior, el rechazo de una solicitud de moratoria o de homologación de concordato automáticamente habilitaba la apertura de la quiebra. Bueno, creo que estas son las líneas generales. La idea mía era hacerla corta, así después discutíamos más que nada. Cualquier duda lo vamos viendo. Voy a volver a poner igual mientras, porque creo que es más práctico. Esto. Ahí va, así esto queda puesto mientras discutimos.